Bienvenidos. Hoy vamos a diseccionar una de esas películas que casi todo el mundo ha visto, o por lo menos alguna de sus escenas parodiada 1000 veces. Ghost, la que convirtió el romanticismo con fantasmas en un pilar de la cultura pop y las clases de cerámica en, digamos, asuntos delicados. Curiosamente, esta mezcla tan peculiar de romance, thriller y comedia sobrenatural no solo triunfó en taquilla, se grabó a fuego en nuestra memoria colectiva. Pero, más allá del alfarero fantasmal y las lágrimas garantizadas, ¿qué clase de hechizo sigue lanzando Ghost para que no podamos sacárnosla de la cabeza, incluso cuando nos reímos de sus clichés? Ghost, estrenada en 1990, llegó a nuestras pantallas bajo la dirección de Jerry Zucker. Sí, uno de los creadores, junto a su hermano David Zucker y a Jim Abrahams, de la mítica Aterriza como puedas, o ¿Y dónde está el piloto?, en Hispanoamérica. Un antecedente que hacía pensar que esto no sería el típico drama de Hollywood. Protagonizada por un carismático Patrick Swayze, una vulnerable Demi Moore y una deslumbrante Whoopi Goldberg, la cinta se convirtió en un fenómeno imparable. Con una recaudación global que superó los $500 millones, fue un éxito arrollador que reventó las taquillas de todo el mundo. Curiosamente, el papel del protagonista, Sam Wheat, se le ofreció primero a Bruce Willis, el marido de Demi Moore por aquel entonces, pero lo rechazó rotundamente. No creía que una historia así funcionase. A ver, tampoco es que al rey de la acción le hiciese mucha falta, pero le cedió en bandeja a Patrick Swayze el papel de su vida. Y para el papel de la extravagante medium Oda Mae Brown, Whoopi Goldberg no era la primera opción. El guionista quería a la mismísima Tina Turner. Pero fue el propio Patrick Swayze quien, plantándose ante el estudio, insistió en contratar a Whoopi. Una decisión providencial, porque hoy en día es imposible imaginarse a ese personaje sin su energía. Y además, ella se llevó el Oscar de forma indiscutible. Ghost es una potente historia de amor que se enfrenta a lo incomprensible. Molly y Sam son una pareja idílica de Nueva York, cuya felicidad se rompe abruptamente cuando Sam muere de forma violenta e inesperada. Pero su alma se queda atrapada en el plano terrenal. Desde ahí, Sam contempla impotente la tristeza de Molly y el peligro que la acecha. Su única esperanza para comunicarse es Oda Mae Brown, una medium charlatana que, para su sorpresa, descubre que los poderes que lleva años fingiendo son reales. La película nos invita a descubrir si el amor es lo suficientemente fuerte como para trascender la vida misma y salvar a quien amas, incluso cuando estás, técnicamente, muerto. El guión de Bruce Joel Rubin es el corazón que bombea esta historia tan inusual. Su acierto es equilibrar el drama romántico más clásico con toques de thriller y comedia sobrenatural, sin que ninguna pata chirríe demasiado. La fuerza radica en cómo nos hace sentir la separación. No es solo un fantasma, es un amante frustrado, desesperado por proteger. Algunos críticos señalaron que las reglas del fantasma, por qué puede o no puede tocar objetos, parecen convenientes para la trama más que coherentes. Pero el público lo perdona porque el motor emocional, ese amor trágico, es tan potente. La historia consigue que nos creamos a la medium estafadora y a los fantasmas del metro. Es una hazaña de suspensión de incredulidad basada puramente en la emoción. La dirección de Jerry Zucker, viniendo de la comedia, es sorprendentemente efectiva y, en cierto modo, audaz para una película de este calibre. No abusa de los efectos especiales, que para la época eran lo suficientemente convincentes, sino que los usa para potenciar la narrativa. Vemos el mundo a través de los ojos de Sam, lo que nos ancla a su impotencia y frustración. La forma en que Zucker maneja el tono es clave. Podría haber caído en el melodrama puro o en la parodia, pero mantiene un equilibrio delicado entre el dolor de Molly y el humor de Oda Mae. La tensión del thriller, además, siempre está latente. Y esa apuesta sin artificios, sin pretensiones de alta cultura, fue precisamente su fuerza para llegar a un público masivo. La iconicidad de la escena de la cerámica, más allá de la pasión, es un mérito de su puesta en escena. Patrick Swayze como Sam White consigue que el espectador empatice con un fantasma. Transmite una mezcla palpable de amor incondicional, rabia e impotencia que ancla su actuación. Su química con Demi Moore como Molly Jensen es incuestionable. Moore logra la vulnerabilidad y el duelo de forma creíble, haciendo que su dolor resulte casi físico. De hecho, las malas lenguas de Hollywood dicen que se llevó el papel por una habilidad casi sobrehumana. Era capaz de llorar a voluntad por el ojo que le pidiera el director.
Para una película donde el personaje se pasa el 80% del tiempo en pleno duelo, esa habilidad era oro. Y digamos también que suponía un buen ahorro en colirio. Pero la gran revelación es Whoopi Goldberg. Su Oda Mae Brown es un torbellino de sarcasmo, humanidad y sorpresa genuina. Convierte lo que podría haber sido un alivio cómico unidimensional en el anclaje emocional y narrativo. Su Oscar fue un reconocimiento a la brillantez con la que equilibró el humor y la emoción. Tony Goldwyn, como Carl Brunner, interpreta al amigo y colega del difunto. Su presencia añade las capas necesarias de tensión al thriller y completa un reparto secundario muy sólido. El conjunto de interpretaciones es lo que eleva el material, haciendo que un guión arriesgado se sienta real. La habilidad de Swayze para moverse entre la ligereza del fantasma travieso y la angustia del amante protector es lo que hace que Sam sea memorable. Aunque los efectos visuales de Ghost puedan parecer un poco anticuados hoy, en su momento fueron punteros para la idea de atravesar objetos o ser un espíritu. Lo importante no es tanto su perfección técnica, sino cómo nos ayudan a sentir la frustración y la libertad de Sam. Los fantasmas del metro o el paso a la otra vida, bañado en esa luz característica, generan una sensación de misterio y trascendencia muy potente. Pero si hablamos de técnica, la banda sonora de Maurice Jarre es excelente, aunque la verdadera estrella es la elección de Unchained Melody como tema central. En realidad, el título de la canción esconde un secreto. Nació en 1955 para una vieja película carcelaria llamada precisamente Unchained. De ahí que su traducción literal sea simplemente la melodía de Unchained. Aquella cinta se olvidó, pero el tema sobrevivió. Incluso fue nominado al Oscar, y lo perdió. Por eso, en 1990, las normas de la Academia no le permitieron volver a optar al premio. ¿Pero qué más da? No le hizo falta ninguna estatuilla para convertirse en uno de los himnos románticos más grandes de la historia del cine. El consenso general de la crítica de la época tendía a ver Ghost como un entretenido y eficaz drama romántico con elementos sobrenaturales, destacando la interpretación de Whoopi Goldberg. Sin embargo, una parte de la crítica más seria a menudo la encasilló como un producto de Hollywood bien ejecutado, pero quizás un poco superficial en sus premisas. El público, por otro lado, se entregó sin reservas a su propuesta. Donde la película realmente conecta es en su exploración de la pérdida y la impotencia. La idea de que el amor no termina con la muerte, que puede actuar como una fuerza protectora más allá de la tumba, resuena profundamente. Y a pesar de sus momentos más cursis, la película sostiene esa premisa con una sinceridad que desarma. Al final, no importa si crees en fantasmas, importa si crees en un amor así. La recepción inicial de Ghost fue de sorpresa y éxito arrollador. Poca gente apostaba por ella y se convirtió en una de las películas más taquilleras de su año. Su valoración con el tiempo no ha decaído, sino que ha consolidado su estatus como un clásico moderno del género romántico. Su impacto cultural es innegable. Desde parodias a referencias en otras películas y series, el momento de la cerámica es un cliché que todos reconocemos. Tanto que en 2011, 20 años después, alguien decidió que aquello merecía trasladarse a un escenario de Broadway, y funcionó. Más allá del Oscar de Whoopi Goldberg y las nominaciones a Mejor Película y Guión, su verdadero premio fue la conexión emocional con millones de espectadores. Ghost nos recuerda que, a veces, las historias más inverosímiles son las que mejor nos hablan de verdades universales, como el duelo y la esperanza. Nos recuerda que las conexiones más profundas son las que no se pueden ver ni tocar. Bueno, a menos que seas Oda Mae Brown y lo que no quieras que toquen sea tu preciado cheque. Aunque, despojados de todo, quizás lo único que perdura sea el afecto que dejamos en quienes quisimos.